Estamos en un nuevo segmento con la ley en la mano. Hemos cambiado el formato relacionado a este punto, el cual pues hemos analizado que en realidad ustedes necesitan una orientación jurídica para tratar en lo posible sus problemas, o nuestros problemas que todo ecuatoriano tenemos, siempre basados en la norma, en la Constitución Política del Estado ecuatoriano. Partiendo de ahí, tendríamos que sectorizar el inconveniente o el impasse que tenemos nosotros dentro de esas garantías contempladas en la Constitución Política del Estado ecuatoriano, en el cual dentro del articulado los derechos y obligaciones. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Vamos a puntualizar todo lo relacionado a casos específicos, casos diarios, casos cotidianos, que tal vez por el desconocimiento de estas diferentes materias que tenemos dentro de nuestra sociedad, automáticamente cometemos ciertas situaciones que nos conllevan a otro problema. Siempre es necesario, antes de iniciar cualquier situación legal que en una u otra forma nos afecte, siempre tenemos que pedir un asesoramiento que nos oriente a seguir nuestras acciones. Porque hay momentos que nosotros, por la calentura del momento, hacemos cosas y después nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque en ese momento de actuar no actuamos en derecho, simplemente actuamos con el corazón y con la cabeza caliente. Y eso nos conlleva a otro problema más el que tenemos, conlleva a otro problema. Y de pronto este problema, que podía haber sido sencillo, se transforma en un problema más complicado, y eso genera también egresos dentro de su economía. Por eso es importante, antes de iniciar cualquier cuestión legal, consulte con un profesional del derecho y él le va a guiar, independientemente actúe o no actúe de acuerdo a su criterio, pero siempre busque un asesoramiento antes de que usted tome la iniciativa y se complique más el asunto. Es mi recomendación, pero debe su buen criterio. Actualmente nosotros, se me ocurre, tenemos un impasse entre el arrendatario y el arrendador, y de pronto no sabemos cómo actuamos. De una manera acalorada procedemos mal, y eso implica de que esa persona afectada, de parte y parte, inicie unas acciones legales en contra, sea del arrendador o arrendatario. Y eso también nos va a costar, porque todo asesoramiento en la parte económica nos afecta y en la parte emocional también. Por eso es importante calmarse, analizar la problemática, pedir un buen asesoramiento y, dependiendo de su buen criterio, siga las acciones legales o busque una conciliación entre las partes. Mi punto de vista, haga la conciliación. El uno cede, el otro cede. La finalidad es no ingresar al sistema jurídico, porque eso conlleva tiempo, conlleva a que usted tiene que estar gastando el patrocinio del profesional del derecho, y en especial el tiempo para poder resolver, porque el momento que uno inicia una acción legal, automáticamente tiene que esperar la sentencia y o
resolución del mismo. Por eso mi recomendación, busquen dialogar, tranquilizarse, dialogar, buscar un sistema de mediación para que el uno o el otro se sientan no satisfechos, pero que no conlleve a más problemas. Es mi recomendación. Se me ocurrió el tema usual dentro de nuestra sociedad, dentro de lo que es el inquilino, o arrendador o arrendatario. Dicho en otra palabra, el dueño de la casa y el inquilino. Existe, para comenzar, deberían siempre, como dice la ley de inquilinato, siempre deben de hacer un contrato, de preferencia escrito, con cláusulas especiales para, en una u otra forma, sea el arrendatario o el arrendador, tengan la herramienta fundamental para poder reclamar ese derecho que ha sido vulnerado de parte y parte. En el contrato, de acuerdo a lo que se haya dialogado, a lo que se haya socializado con tanto el arrendatario como el arrendador, cada quien tiene su punto de vista, precautelando el arrendatario de su bien y el arrendador también que no le afecte la parte económica del arrendatario. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no existe contrato, la ley castiga o sanciona a aquel que no lo ha hecho. Y de pronto no estamos culturizados, no estamos familiarizados o hacemos caso omiso para hacer este tipo de contratos. Y hay que entender, de acuerdo al Código Civil, que un contrato es la aceptación de las voluntades que participan en dicho contrato. Ejemplo, yo como arrendador, pongo en consideración mi bien tiene todo lo que en realidad necesita la persona para poder convivir. Cuestiones sanitarias, lavabo, dormitorio, sala, comedor, etc. Dejo en un estado, dijo uno, impecable. Le entrego así. Esa es mi obligación como arrendador. Que todo esté en perfecto estado. Pero ahí viene el problema. Si no hay nada escrito, no especifica, no hay cláusulas, no hay absolutamente nada, ¿cómo yo puedo reclamar al arrendador de que he dejado ese bien para que habiten impecable? Como no hay nada escrito, de pronto están dañados la parte de los baños, me destruyeron la pared, me destruyeron el piso y un sinnúmero de afectaciones al bien. Pero como no hay nada escrito, es la palabra del arrendador con el arrendatario. Entonces siempre es de preferencia hacer un contrato y en el contrato especificar todo lo que está dejando. Y hay un punto también específico dentro de esas cláusulas que dice el canon de arrendamiento. El canon de arrendamiento puede ser 1 mes o 2 meses, dependiendo del arrendador y el arrendatario. Este propósito, más conocido como garantía, tanto para el uno como para el otro. En este caso, el arrendador, si por haber razón ya se culmina ese contrato, tiene la obligación el arrendatario de dejar tal como lo recibió, pintado, arreglado,
todo en perfectas condiciones. Que resulta que el arrendador se descuidó, se dañó la parte eléctrica, la parte sanitaria, dañaron la pared, destruyeron X, Y o cosas. Entonces la única alternativa que queda es conversar entre el arrendador y el arrendatario, conversar para que se deje tal como estaba, ¿verdad? Porque no es justo, a mí me entrega un local sumamente limpio, que tenga todas las condiciones para habitar. Cuando yo me vaya, está totalmente destruido. No me parece justo. Y allí es que de pronto empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque el arrendador, hay una disposición, hay un contrato establecido que el canon de arrendamiento se devolverá siempre y cuando deje como recibió o entregue como recibió el bien. Todo limpio, todo en perfectas condiciones. Primero el diálogo. Y en el diálogo manifestar, está dañado esta pared, está dañado esto, correcto. El arrendador tiene por obligación hacer las reparaciones pertinentes, una y otra cosa que se ha destruido durante su permanencia. Ahí viene el conflicto. El arrendador no quiere su canon de arrendamiento tal como entregó. Dicho en otras palabras, quiere su plata y no reconocer los daños que ha ocasionado. Y ahí viene el conflicto entre el arrendatario con el arrendador. Porque no es justo que se le entregue un bien y entregue mal, dañado. De esa plata se conversa que de ese dinero que quedó como garantía se utilice en la reparación de esto o aquello. Y el remanente, primero si es que él quiere asumir. Como él no quiere asumir, entonces coge el arrendatario ese dinero y empieza a hacer las reparaciones pertinentes y cancelar. ¿Verdad? Ahí viene el inconveniente, no, es que tiene que darme el canon de arrendamiento. El otro, en cambio, se pone en una posición, no, usted me dañó y tiene que hacer las reparaciones, y si usted no repara, yo utilizo el dinero que me dio como garantía para hacer los arreglos necesarios. Ahí viene el conflicto. El uno tiene razón y el otro simplemente no quiere aceptar lo que él ocasionó. Como él ocasionó esto, la obligación ética y moral es decir, ok, reconozco lo que yo he destruido o se me ha destruido durante mi permanencia. Por lo cual, pues, coticemos y o yo quedo al pago y me devuelve la garantía. O en este caso, utilice la garantía para hacer el arreglo necesario. Entonces son situaciones que se pueden dar fácil, sino que viene el capricho, la necedad del uno y el otro, dependiendo de la ubicación donde se puede. Como no se puede resolver como personas inteligentes, no hay un punto de equilibrio para aceptar la una y la otra condición. Empieza el problema. Inicia una acción legal dentro de la ley de inquilinato para poder cristalizar esa demanda que pretende el arrendador. Tiene que cumplir ciertos requisitos exigidos por la misma ley, por la autoridad, en este caso el juzgado de inquilinato. Lo primero que le van a solicitar o tiene que presentar es el contrato de arrendamiento. El momento de que no tiene el contrato de arrendamiento es
no imposible, pero ya es una traba jurídica legal que no tiene un sustento, como para decir, aquí está el contrato, aquí son las cláusulas. Como no hay el contrato, esa persona, ¿cómo puede reclamar? Y hay que también analizar las causales para culminar o determinar o anular el contrato establecido. Dentro de las causales debe de haber una cláusula que sea por no cubrir un mes o 2 meses, dependiendo cómo se lo haya escrito, para que esa persona salga por subarrendar a otra persona. Por el contrato establece que es una familia que comprende papá, mamá e hijo. Que resulta que llega la prima, el primo, la tía, los sobrinos. De 3 se hacen 5, 6. Entonces ahí hay ciertas problemáticas que como seres humanos a todos nos va a ocurrir. Que vayan en tránsito o que vayan de pasada no hay inconveniente, pero si ya se quedan a vivir, entonces ahí ya es un inconveniente y problema tanto para el dueño como también puedo decirlo al arrendador, porque no estaba establecido dentro del contrato y es una causal para dar por terminado dicho contrato o por falta de pago. Si bien es cierto, no estamos nosotros asegurados del 100%, cualquier momento estamos en un trabajo excelente, tenemos la capacidad financiera para cubrir los gastos, pero hay momentos que se nos viene abajo todo y tenemos que nuevamente ver cómo hacemos para tener un sustento mensual y poder cumplir con nuestras obligaciones como inquilino. Ahí viene el asunto. Sale del trabajo, no tiene cómo cancelar. Utilizan, en este caso, la garantía, dependiendo de los meses que se haya pedido en su momento de iniciar el contrato. Se acabó esos meses. El dueño de casa va a exigir que le cancele. Y usted, como no encuentra trabajo, no sabe qué hacer. Ahí ya hay un problema, porque no le va a entender el dueño de casa. Y también la situación suya es crítica, más el problema que se le avecina. De pronto, dialogando, puede haber un estiramiento del tiempo donde tiene la obligación usted de cancelar. Pero, en este caso, como no ha habido esa flexibilidad, el dueño de casa dice, no señor, usted tiene que desocupar o abandonar mi vivienda, o mi departamento, o mi suite, como sea. Ahí nace el problema. Ahora, si entramos a la parte legal, también es otro asunto que es tedioso y largo. Y aparte le va a costar los honorarios del profesional del derecho para que de una u otra forma se busque algo que supla esta situación. Pero usualmente no hay entendimiento y empieza la cuestión legal. En la cuestión legal hay que cumplir una serie de exigencias, entre comillas, requisitos, que en una u otra forma tiene que cumplir. Y por último, hay alternativas viables, porque ya hay conflictos entre el dueño de casa y el inquilino. Entonces, hay soluciones. En este caso, cancelar mensualmente, donde ordena el juez de inquilinato para que cancele esos valores y estos a su vez sean recibidos para que sea entregado al dueño de casa.
Esa es una parte. Otra parte es imposible de que como dueño de casa tenga todas las atribuciones del 100%. Dicho en otras palabras, no puedo, como dueño de casa, no puedo meterle cadena, no puedo entrar al bien y empezar a desalojarlo, porque eso es violentado y eso también trae repercusiones. Invadir propiedad privada, ajena, porque prácticamente él es el dueño, el inquilino es el dueño momentáneo relacionado a él. Si por alguna razón se me ocurre, el dueño de casa ingresa, entre comillas, a ver cómo hace para sacar sus cosas, es una falta gravísima, porque yo como inquilino puedo aducir que tenía una cadena de oro, puedo aducir de que tenía piezas que son carísimas, puedo aducir de que efectivamente tenía se me ocurre, una obra que costaba tanto. Entonces ahí viene el problema, porque se metió sin la autorización. Y si usted quiere ingresar, primero tiene que ser a través de un juez de inquilinato, para que él, en vista de la documentación pertinente, actúe. En este caso, se invita, se socializa con un secretario para que acuda a esa área, para que él proceda a romper, qué sé yo, la chapa, que él actúe en derecho, que él haga un inventario de todo lo que existe a su alrededor. No, ese inventario tiene que estar de acuerdo a lo que él ha visto, para que certifiquen qué nomás ha habido, porque ahí puede decir que estuvo un celular, se le perdió el celular, pero el secretario del juzgado, en su inventario resulta que no existe el celular, por lo tanto él no lo ingresó en el listado. Entonces ahí viene el asunto, que se mete en otro problema el dueño de casa, porque no debe de actuar a la ligera, debe de actuar de acuerdo a lo que le diga la autoridad competente. Otro punto, no se le puede cortar el agua y la luz eléctrica, porque son elementos indispensables del ser humano que necesita. Porque me debe, voy a cortarle el agua, porque me debe, voy a cortarle la luz. Y muy aparte, cómo hayan hecho el contrato. Como les dije anteriormente, el contrato es un acuerdo de voluntades, donde yo digo, existe esto, y usted en realidad lee la cláusula que existe esto, entonces usted dice, sí, efectivamente, no hay problema. Pero si dice que hay esto, y en realidad no está establecido en el contrato, no sirve, no hay, que no está en el contrato. El contrato debe ser explícito, más aún si por alguna razón usted pone un negocio y el talón de arrendamiento era se me ocurre, $200. Como a usted le va excelentemente bien, que resulta que usted mantiene, y el contrato dice mínimo 2 años, ¿verdad? Como dice mínimo 2 años, entonces usted tiene que esperar los 2 años para, de acuerdo a la cláusula, decirle que con tiempo, o sea, en este caso 6 meses o 3 meses, dependiendo cómo hayan coordinado, establecido o escrito, se le comunicará para la culminación del contrato. Caso de no haber pronunciamiento alguno,
este caso el arrendatario, se lo tomará como que el contrato sigue. Pero quiere decir que sigue en el tiempo, pero en la parte legal tiene que nuevamente hacer otro contrato por un tiempo establecido de acuerdo a las partes. Y también cumplir lo que menciona el municipio, presentar el contrato en el departamento de evalúo y catastro para que a su vez ingrese ese contrato, se pague anualmente por el contrato de arrendamiento y tengan dos herramientas sólidas relacionadas al contrato. Por eso es importante, señores, antes de que se inicie algo, tiene que consultar. 1000 veces consulte con un profesional a que se cometan cuestiones que después usted va a lamentar. Dice, no, es que siempre se ha hecho. Olvidémonos de ese siempre se ha hecho. Toda cuestión tenemos que hacerlo por escrito para que tenga una validez, porque con este documento tranquilamente notarizamos y tiene valor legal para poder reclamar el derecho de parte y parte. Por eso es importante siempre, 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 siempre debe haber documentos de por medio en todo tipo de contrato, en todo tipo de contrato. Por muy familiar que sea, hágalo, por favor, hágalo. Porque en realidad yo lo considero, es mi amigo, es mi compadre. A un lado el compadre, acá es un contrato. Es que yo lo estimo mucho, por eso es que yo confío en la palabra de Dios. Señores, insisto nuevamente, todo debe de estar escrito. Mientras más detallado, mucho mejor. ¿Por qué? Porque en realidad eso le va a usted de parte y parte a salvar para iniciar acciones legales. Muy importante que tengan conocimiento de esto y empaparse qué es lo pro y qué es lo en contra. Se me ocurre, quiero incrementar después de 2 años, hay disposiciones expresas que tienen que indicar por qué ese aumento, si valía 200 o 300 dólares, de pronto le quiero incrementar 100 dólares más porque en realidad veo que está marchando excelente el negocio. Entonces yo vengo y le digo, no, como está ganando bien, está trabajando, era 300, ahora le voy a incrementar 100 dólares. Tiene que justificar por qué. Ahí viene la pregunta. ¿El dueño hizo alguna adecuación donde invirtió? No. El dueño, porque le dio la envidia sana, vio que está floreciendo el negocio del inquilino y quiere aumentarle, esa es otra cosa. Tampoco. El dueño, para que tenga la potestad de pedir un incremento, debe de haber hecho alguna obra que le generó ingresos, y por esos ingresos que le generó, entonces le pide al arrendador un incremento por unas mejorías. Se me ocurre una pared, se me ocurre, le arregló, bueno, cualquier justificación que tenga en mano para poder incrementar. Ese por un lado. Por el otro lado, el arrendador, si por obvias razones, dentro de su negocio, dentro de sus perspectivas, él necesita tumbar una pared, tiene que pedirlo por escrito al dueño de casa.
me atrevo a decir, por cuestiones netamente del negocio, pido su autorización para destruir una pared. Se me ocurre, quiere ampliar el local. Y como hay impedimento, entonces él solicita que se destruya esa pared para poder incrementar su negocio. El dueño tiene que indicar puede o no puede. Y si puede, automáticamente tiene que, cuando él se vaya, dejarle como estaba con la pared. O también puede decirle que no hay inconveniente, ahí queda como está. Pero estos gastos que a mí me interesan como arrendador, como arrendatario, me interesan y invierto, se me ocurre, $500. Esto yo no le puedo endosar al dueño de casa. ¿Por qué no le puedo endosar al dueño de casa? Simplemente porque dentro de mis perspectivas de negocio me interesa ampliar. Entonces, bajo mi responsabilidad, bajo mi valor, yo tengo que cancelar. Y esto queda a criterio del dueño de casa de mantenerlo o dejarle tal como está. Si el dueño, cuando yo me vaya, me dice, señor, yo no quiero que esté despejado, usted me deja la pared como está. Mi obligación ética y moral es levantar nuevamente la pared, como estaba. Porque yo así recibí y así tengo que entregar. Y si el dueño decide, ya deja nomás ahí, ya es criterio del dueño en aceptar lo que usted le ha hecho dentro de su inmueble que usted alquiló. Todo esto tiene que primero entenderse bien de parte y parte para que haya el entendimiento y no haya problemas legales. En la parte legal hay decisiones de los señores jueces se me ocurre, en ciertas situaciones, darle un plazo determinado, qué sé yo, 3 meses para que salga. Y el no cumplir, automáticamente ya estamos ya en otro asunto, donde la autoridad va a imponer que salga, va a venir con la fuerza pública, ordenar que desalojen y dejarle sus cosas afuera, en los casos extremos. Hay otros casos que también el inquilino pretende, porque ha estado durante más de 10 días, 10 años, pretende apoderarse del inquilino. Entre comillas, le da derecho. A veces, cuando nos conviene, interpretamos la ley. Cuando no nos conviene, nos hacemos de la vista gorda. Todo eso tienen que ustedes tener en perspectiva. Otro asunto. Por ser buena gente, el arrendador, por ser buena gente, por ser una persona que en realidad quiere apoyar, etcétera, etcétera, dice, yo les doy la luz, correcto. Yo les doy el agua, correcto. Pero el tiempo nos conlleva a estas cuestiones pequeñas, pero esto se hace grande. ¿Por qué? Porque consumen, qué sé yo, ponen esto, este otro, la planilla salía $20, ahora resulta que sale 40. Yo no he cambiado absolutamente nada, pero el vecino ha puesto esto, este otro. Obvio, para subir la planilla de luz. Como ha habido ese acuerdo que yo te doy la luz, si antes daba, qué sé yo, $5, y ahora me pide $10 para compensar el incremento, yo digo, no, pues usted me dio la luz. Es 1000 veces preferible de que no se arriende contacto con el agua, con la luz. Y el inquilino tiene la obligación de presentar el escrito
del contrato de arrendamiento para que solicite bajo su nombre la cuestión de la luz. Obvio, tiene que cumplir unos requisitos para que le puedan facilitar y vaya a la empresa eléctrica y justamente haga un convenio, contrato, etcétera. Todo lo que consume tiene que pagar, en este caso el arrendador, el arrendatario. Lo mismo sucede con el agua. Por fin hacer, se deja ahí y hay veces de pronto mala fe, qué sé yo, o descuido, qué sé yo, estaba bien. Y eso motiva que consume. El resto de la hora, la planilla. ¿Qué pasó? ¿Quién asume eso? El inquilino no va a decir, yo dejé por descuido de la llave bien, pero no. Ahí vienen los conflictos internos, las fricciones. El dueño de casa con el inquilino. Hay nada de todo eso. De la buena y linda amistad que se tenía y de las fricciones. Es un problema que en realidad se da día a día y en base a eso, pues obviamente ahí viene el ya que a uno no le gusta, que a otro le gusta. Y se va dando poco a poco las fricciones. Llega a un punto tal que llega la enemistad. Por eso es importante, señores, tener claro, dejar a un lado los afectos y desafectos, simplemente regirse con normas, con el documento escrito, con cláusulas establecidas de parte y parte para que no haya a futuro este tipo de cosas. Que entrando a la realidad en la parte legal va a ser más conflictiva que poderle darle solución. También una gran recomendación. Tenemos 5 dedos. Me corto un dedo y se acabó el asunto. Si por alguna razón me debía un mes, qué sé yo, no me pagué el mes, pero por favor evacúe, salga, se acabó. Y yo como arrendador, automáticamente también digo, bueno, ok, listo, busco la forma y me voy. Se acabó el conflicto. Pero si vamos a la parte legal, señores, el uno y el otro tienen que ver. Y el tiempo, para ver en qué cae, porque toda acción que se llama demanda tiene que terminar en sentencia y o resolución. Por eso mi recomendación, hagan las cosas bien, hagan todo lo fundamentado, hagan todo lo que establece la ley para no tener complicaciones a futuro. Es muy importante dar a entender estos conceptos, pequeños tips, que a la larga le van a ayudar a solucionar su problema. Y de pronto hay solución rápida. Ok, no tiene inconvenientes, sabe que yo en 15 días desocupo, deme un mes, yo desocupo y se acabó el problema. Sino que a veces se capricha el uno, se capricha el otro y ahí viene el de espero que les haya gustado este preámbulo. Va a ser así nuevamente con la ley en la mano, pero ya en otro sentido. Vamos a poner ejemplos y esos ejemplos diarios que se ven podemos darle solución siempre y cuando exista la buena voluntad y predisposición. Compañeros, ha sido un gusto haber estado con ustedes, Dios mediante, esperando que Dios nos dé nuevamente vida para estar con ustedes. Muchísimas gracias. A sus órdenes, abogado Jorge Ríos Moreno, para servir. Muchísimas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches.